God is good all the time. Amén, amén. Le voy a pedir en este momento que baje su rostro para empezar nuestro servicio aquí con la palabra de Dios en oración. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta tarde, suplicándote, Señor, como solamente podemos hacer, suplicándote, Padre Santo, que tú nos ayudes en este momento, Señor, que tú remuevas de nuestras mentes, que tú remuevas de nuestros corazones cualquier cosa que pueda impedir en esta tarde que podamos ser transformados por tu palabra, Señor. Nos humillamos delante de ti, Señor, y lo que deseamos simplemente es que tú tengas piedad de nosotros, Señor, que tú derrames tu gracia y tu misericordia sobre personas viles como nosotros, Señor, y que tú transformes nuestras vidas a través de tu palabra en el día de hoy. Te amamos, Señor, y pedimos estas cosas en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Si tiene su bosquejo ahí, ve que el título del mensaje en esta tarde es Buenas intenciones pero malos resultados. Dígame si en algún momento en su vida ustedes han tenido buenas intenciones de hacer cosas, ¿verdad? Pero los resultados no han sido muy buenos que digamos. Amén. Eso es parte de la vida cristiana. Cada uno de nosotros que estamos presentes en algún momento o otro hemos experimentado eso. Pero queremos ver qué es lo que debemos hacer para asegurar que esto no suceda tanto en nuestras vidas. Yo no sé si se acuerdan, algunas semanas atrás yo compartí con ustedes un sermón titulado ¿Estamos usando a Dios como un amuleto de suerte? Era una pregunta, ¿verdad? Y el tema de hoy o el pasaje de hoy también tiene que ver con el arca de Dios, ¿verdad? Pero hace 2 semanas atrás yo prediqué ese mensaje en particular donde compartí con ustedes que el pueblo de Israel estaba tratando de usar el arca del pacto de Dios como un amuleto de buena suerte. Y obviamente le había comunicado que eso no es buena idea, que el Dios de la Biblia no se puede manipular, el Dios de la Biblia no se puede usar, no es un amuleto de buena suerte. El Dios de la Biblia es un Dios santo, 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 un Dios que es soberano sobre todas las cosas y el Dios de la Biblia hace lo que Él quiere hacer cuando lo quiere hacer. Amén, amén. Pero quiero darle un poco de trasfondo, ¿verdad? Un poco de contexto a lo que vamos a estudiar en el día de hoy. No sé si se acuerdan, pero en esa historia, la de 1 Samuel capítulo 4, nos encontramos con el pueblo de Israel que estaba a punto de ir a la guerra con los filisteos. En vez de preguntarle a Dios qué es lo que debían hacer, en vez de buscar ayuda también de los líderes espirituales de ese tiempo, ellos no hicieron eso, simplemente fueron a guerra y contra los filisteos. Y en la primera batalla, 4,000 personas murieron. En 1 Samuel capítulo 4, versículo 3 nos dice que después de esa derrota, los ancianos de Israel se hicieron una buena pregunta. Si tiene su Biblia, por favor, le voy a pedir por favor que busque ahí en 1 Samuel capítulo 4, versículo 3. Eso no está en su bosquejo ni está en el PowerPoint. En 1 Samuel capítulo 4, versículo 3, esta fue la pregunta que los líderes religiosos en ese día se hicieron después de la derrota. Y como le había dicho hace un tiempo atrás, los líderes espirituales en ese momento no estaban bien con el Señor. El profeta Samuel fue elegido por Dios para predicarle al pueblo de Israel un mensaje de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba viviendo en pecado. Después de la derrota, esto es lo que hicieron los ancianos, los supuestos líderes espirituales de Israel, en vez de invocar al Señor, en vez de buscar al Señor y arrepentirse del pecado, lo que hacen es esto. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, esta es la pregunta, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Es una buena pregunta porque acaban de experimentar una derrota. Amén. Y como le había dicho hace un tiempo atrás, cuando nosotros como creyentes estamos experimentando derrotas a un nivel espiritual, es importante que nos examinemos por dentro a ver qué es lo que está sucediendo. Una de las primeras cosas que debemos hacer como hijos e hijas de Dios cuando estamos pasando por dificultades es simplemente mirarnos en el espejo, y cuando hablo del espejo estoy hablando de la palabra de Dios, asegurarnos que no hay pecado dentro de mí. Porque sabemos que el Dios de la Biblia otra vez es un Dios santo, santo, santo. El Dios de la Biblia es un Dios justo, amén. Que significa que si tú y yo estamos en pecado, pues el Dios bueno, nuestro Padre Celestial, nos va a corregir. Hay que primero deducir por qué está pasando eso. Después de la examinación, si te das cuenta, pues tú sabes, no soy perfecto,
pero la verdad del caso es que yo no estoy viviendo en pecado, pues lo más probable es que Dios está haciendo algo glorioso en tu vida. Levante la mano si a ti te gusta o deseas ser santificado. Pues sabemos esto, la santificación es algo excelente. La santificación es algo que solamente los hijos e hijas de Dios experimentan, y sabemos también que esto es algo doloroso. Pero sabemos que lo que produce la santificación en nuestras vidas es algo excelente, algo que al fin y al cabo le va a traer gloria y honra al Señor. Como creyentes recibimos la santificación, pero en el caso del pueblo de Israel, Dios no estaba santificándolos. La razón por qué eso sucedió, porque estaban viviendo en pecado. Y la manera en que los líderes espirituales responden es incorrecta, porque mira lo que dice aquí en 1 Samuel capítulo 4, versículo 3. Después de la pregunta, que la pregunta es ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Se preguntan, traigan nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. En vez de arrepentirse, en vez de reconocer que había pecado no solamente en Israel, pero también adentro de los corazones de los líderes espirituales en Israel, lo que hacen es buscar la arma secreta, que para ellos era el arca de Dios, traerla al campo, ponerlo delante de ellos la próxima vez que fueran a hacer guerra contra los filisteos, porque en la mente de ellos, al tener el arca físicamente en el campo de batalla, le iba a garantizar al pueblo de Israel una victoria. Ustedes recuerdan que eso no fue lo que sucedió. Amén. Lo que sucedió fue que la próxima vez que ellos se enfrentaron a los filisteos, en vez de perder 4,000 personas, esta próxima vez perdieron 30,000 hombres. Amén, ¿se acuerdan de eso? Ahora, si tiene su palabra y la palabra de Dios, busca ahí 1 Samuel capítulo 4, versículo del 10 al 11. Estamos hablando ahora después de la segunda batalla. Dice aquí, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido. Ellos pensaban que el amuleto ese, que era el arca de Dios, le iba a traer la victoria. Pero este es el asunto, mis hermanos. El arca no es Dios, Dios es Dios. Y como dije anteriormente, nosotros no podemos manipular a Dios, nosotros no podemos usar a Dios. Aprendieron su lección. Y dice aquí que pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y escucha lo que dice aquí en el versículo 11, porque esto es muy importante y tiene que ver con el mensaje de hoy. Dice aquí que después de la derrota, el arca de Dios fue ¿qué? Tomada. ¿Tomada por quién? Por los filisteos. Ahora, como acabo de leer, los filisteos captaron o tomaron el arca del pacto de Dios, y como resultado de esto, escuche por favor, el arca no estuvo presente en el pueblo de Israel, de acuerdo a varios comentaristas, entre 50 y 70 años. ¿Escucharon eso? Después de esa derrota, los filisteos captaron el arca, y el arca no estuvo en la presencia del pueblo de Israel entre 50 y 70 años. Ahora, veamos el contexto de hoy, o la palabra de hoy, es segunda de Samuel, capítulo 6. Para que entienda un poco de contexto, entienda que en este momento, en segunda de Samuel, capítulo 6, el rey Saúl ya está muerto. Levante la mano si ustedes saben quién es el rey Saúl. El rey Saúl está muerto. Ahora le toca ¿a quién? A David. ¿Verdad? Ahora es tiempo para que el rey elegido por Dios comience su reino. Y como el nuevo rey de Israel, que es David, él quería asegurarse de no cometer los mismos errores que cometió Samuel. Pregunta, ¿Samuel cometió errores durante su reino, sí o no? Un montón de errores porque Samuel no estaba buscando de Dios. David era una persona completamente distinta. Sabemos eso porque la palabra de Dios dice que David was a man after God's own heart.
David amaba a Jehová. David amaba al Señor. Y él quería comenzar las cosas de una manera distinta. Yo no quiero hacer lo mismo que hizo Saúl, que no involucró a Dios en nada. Yo voy a poner a Dios primero en todas las cosas. Y si voy a arrancar esta campaña política y este reino, yo tengo que asegurarme que Dios va delante de nosotros. Y lo que Dios, o mejor dicho, lo que David decidió hacer es asegurarse de que el arca del pacto de Dios estuviera donde le pertenecía. Y eso era en Israel. Y él fue a buscar el arca de Dios. Pregunta, ¿eso es algo bueno o algo malo? Todo el mundo conmigo repita, eso es algo bueno. Porque el arca representaba el poder y la presencia de Dios. David tenía buenas intenciones. Como muchos de nosotros tenemos buenas intenciones, queremos hacer las cosas bien. Yo estoy casi seguro que todas las personas que están presentes aquí, el verdadero deseo tuyo es hacer las cosas bien hechas. Amén. ¿Sabe? Nadie se propone, usted sabe, yo quiero dañar mi vida, yo quiero fastidiar la vida de otras personas, yo quiero dañar todo. No, nosotros queremos hacer las cosas bien. Queremos hacer las cosas de una manera que nos den buenos resultados. Amén. Empezamos a hacer cosas con la expectativa que las cosas me van a ir bien. Pues este fue el asunto con David. David tenía su corazón en el lugar correcto. Yo quiero que Dios sea primero en todas las cosas. Yo no quiero ser como Saúl, yo quiero ser distinto. Saúl no incluyó a Dios en este reino, pero yo quiero que Dios sea el rey del reino. Buenas intenciones. Pero sabemos que el resultado de traer el arca de donde estaba hacia el pueblo de Israel, el resultado, el primer intento fue desastroso. Si tiene su Biblia ahí, por favor, mire el punto número 1. David y sus buenas intenciones. Ahora, cuando piensas en David, te pregunto, ¿cuál es tu primer pensamiento? Cuando piensas en David, ¿cuál es tu primer pensamiento? Posiblemente piensas en David triunfando sobre Goliat. Posiblemente piensas en David en su fracaso moral con Betsabé. Posiblemente piensas en David, el papá, que, by the way, el hogar de David was a very dysfunctional home. Very dysfunctional. O posiblemente piensas en David como el humilde pastor o el poeta o el gran músico. No sé cómo piensas cuando escuchas el nombre de David, pero te quiero dejar saber una cosa. Cuando Dios piensa en David, Él piensa, como dice aquí en Hechos capítulo 13, versículo 22, varón conforme a mi corazón. Varón conforme a mi corazón. ¿Por qué sigo repitiendo eso? Porque las intenciones de David eran buenas intenciones. Buenas intenciones. Levanten la mano si ustedes quieren tener matrimonios lindos que glorifiquen al Señor. Esas son buenas intenciones. Que quieren criar sus hijos conforme a la voluntad de Dios. Esas son buenas intenciones. Que quieren seguir los pasos de Jesucristo. Amén. Esas son buenas intenciones. Que quieren vivir una vida santa, separada del pecado. Esas son buenas intenciones. Ahora, ¿el hecho que una persona tenga buenas intenciones significa que el resultado siempre va a ser bueno? Claro que no. Pero lo que yo quiero es mejorar en esa área de mi vida. Yo quiero tener un mejor promedio. Amén. Que mis buenas intenciones resulten en buenos resultados. Dígame, yo quiero que mis buenas intenciones resulten más y más en buenos resultados. Yo no quiero vivir una vida donde yo tenga buenas intenciones, quiero hacer las cosas bien, quiero que las cosas me vayan bien y hago ciertas cosas y el resultado es pésimo, es malo. So, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? This is where we're going. So, pongan atención.
Como le dije a Isabel aquí, varón conforme a mi corazón, esa era la manera en que Dios miraba al rey David. Dios recuerda a David como un hombre que se preocupaba por las cosas que a Dios le importaban. David era un hombre que amaba lo que Dios amaba, que odiaba lo que Dios odiaba. Era un hombre cuyo corazón latía por las cosas de Dios. El deseo de David era simple. El deseo de David era que volver el arca al lugar que le pertenecía, como acabo de decir hace poco, que era Israel. Lo que David deseaba era la presencia, la bendición y la dirección de Dios en su vida. ¿Pueden decir amén? Le pregunto, ¿cuántos de ustedes desean lo mismo? La presencia de Dios en mi vida, la bendición de Dios en mi vida, la dirección de Dios en mi vida. Yo necesito eso. Eso era lo que David quería también. El rey David estaba consciente de que el pueblo de Israel no podía echar para adelante sin el poder y la presencia de Dios. And by the way, nosotros tenemos que entender eso. Si queremos echar para adelante, necesitamos el poder y la presencia de Dios en nuestras vidas. Afuera de eso, we're destined to fail. Estamos destinados a fracasar. Pero veamos aquí en 2 Samuel capítulo 6, versículo del 1 al 2, las buenas intenciones. Dice que David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 personas, interesante, murieron 30,000 en la última historia, ahora él reúne a 30,000. En el versículo 2 dice, y se levantó David y partió para Baalat de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios. Ahí están las buenas intenciones. Yo voy a comenzar mi reino, voy a comenzar esta campaña política distinto y diferente como lo hizo Saúl. Yo voy a poner Dios primero en mi vida y primero en el pueblo de Israel. Y dice aquí que fue hecho eso pasar de allí el arca de Dios, sobre lo cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Si ven ahí en su Biblia, por favor, en Primera de Crónicas, que no está en su bosquejo, no está tampoco en el PowerPoint, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo del 1 al 4. Este pasaje es un pasaje paralelo de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 1 al 2. Mire por favor, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo del 1 al 4. Acuérdate que Dios, mejor dicho, David, en este pasaje, en estos versículos que estamos viendo, él tiene buenas intenciones. Él quiere, una vez más, llevar el arca de Dios y traerla al pueblo de Israel donde le pertenece. Primera de Crónicas 13, del 1 al 4, dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y David dijo a todas las asambleas de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y los levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos. Dice aquí, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que estaba ahí presente, porque las cosas parecían bien a todo el pueblo de Dios. Ahora, esto es muy importante, porque algo que sucede aquí es algo muy parecido a lo que sucedió en 1 Samuel capítulo 4, cuando el pueblo de Israel se enfrenta a esta guerra contra los filisteos. Una de las cosas que aprendimos la última vez que estudiamos ese pasaje fue que el pueblo de Israel, antes de ir a la guerra, no buscó dirección de Dios y tampoco buscó dirección del profeta Samuel. Y una de las cosas que yo le comenté a ustedes es que cuando nosotros como hijos e hijas de Dios, cuando estamos al punto de tomar decisiones importantes, es sabio, obviamente, consultar a Dios. O sea,
¿Qué es lo que dice Dios en su palabra conforme a esta decisión que estoy a punto de tomar, verdad? Y no solamente buscar la dirección de Dios, pero también buscar dirección de personas que conocen la palabra de Dios. Les suplico, por favor, los pastores que están presentes aquí, estamos aquí para servirles a ustedes. Es nuestro placer el poder sentarnos con ustedes y escuchar cualquier preocupación, cualquier pregunta. Queremos ayudarlos a ustedes. Y pueden estar seguros que los consejos que van a recibir de nosotros van a ser conforme a la palabra de Dios. Lo que vemos aquí, una vez más, es que David, a tomar esta decisión de una vez más traer el arca de Dios a Israel, lo que sí hizo fue que él llamó al pueblo, llamó a los sacerdotes, llamó a los levitas, pero una cosa que no hizo fue consultar a Dios. Escuche, por favor. ¿De qué vale consultar a otras personas si no consultamos con Dios primero? Lo más importante es consultar a Dios. Lo más importante es qué es lo que dice Dios en su palabra. Y después de eso, podemos hablar con otras personas. Pero lo más importante es reconocer y saber qué es lo que dice la palabra de Dios. Pregunta: ¿habrá alguien aquí en el día de hoy que se está enfrentando con una decisión difícil? No sé. Estás a punto de tomar una decisión que posiblemente puede cambiar el resto de tu vida. No solamente tu vida, pero la vida de otras personas a tu alrededor. Si ese es el caso, te estoy diciendo, quiero decirte una cosa. Es importante que busques la dirección de Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5, la palabra de Dios nos dice: y si a alguno de ustedes le falta sabiduría. Dígame si en algún momento en tu vida te ha faltado sabiduría. Si esta frase ha salido de tu boca: yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Mira que he pensado y yo no sé qué hacer. Pues gloria a Dios. Porque para el cristiano, en momentos así, hay un libro lleno de respuestas. La cosa es que para muchos de nosotros es difícil porque no conocemos bien la palabra. No entendemos bien la voluntad de Dios. En momentos así, uno pone su esfuerzo, uno abre la Biblia, uno busca una computadora y pone palabras claves como, no sé, claves, whatever, que tienen que ver con la situación tuya y pasajes bíblicos que tienen que ver con el dolor, o pasajes bíblicos que tienen que ver con las finanzas, o pasajes bíblicos que tienen que ver con el matrimonio, o pasajes bíblicos que tienen que ver con la crianza de los niños. Empieza por ahí y a ver qué es lo que te sale. Y empieza a leer esos versículos a ver si el Señor te da sabiduría. Pero es muy posible que eso no sea suficiente. Es muy posible que estoy haciendo el search, pero todavía estoy confundido, todavía estoy confundida, todavía no sé qué hacer. Pues busca un pastor. Pastor, ¿qué debo hacer? En tus años de consejería, en tus años de conocimiento, de experiencia, ¿qué debo hacer yo en esta situación? Lo que te suplico es que si llegas a estar en esa situación, que tenga un espíritu enseñable. Amén. Que vengas ahí con una actitud de que si tú no sabes, pues no sabes. Ven a recibir y a aprender y a obedecer lo que dice la palabra de Dios. Pero me encanta lo que dice aquí, una vez más en Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, como ya hemos sabido, a todos nosotros en algún momento dado en nuestras vidas nos va a faltar sabiduría. Dice aquí, pídela ¿a quién? Wow. ¿Alguien puede decir amén al hecho de que Dios no nos cobra? Entienda eso. Y no, yo no quiero dañarle el negocio a nadie.
pero no hay otro consejero como Dios. No hay otro consejero como Dios. Las palabras de Dios son verdades absolutas que siempre, siempre, siempre nos van a ayudar. Dice aquí que si nos falta sabiduría, vamos a pedirle a Dios, vamos a pedirle a Dios. ¿Y quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es un Dios eterno. Un Dios que todo lo sabe. Un Dios que nunca se cansa. Un Dios que es bueno en todo momento. Un Dios lleno de sabiduría y entendimiento en todo momento. Un Dios perfecto y santo. Un Dios que te ama. Un Dios que desea lo mejor para ti. Porque el resultado de eso es que tú le vas a dar gloria a Él. Ese es nuestro Dios. ¿Te falta sabiduría? Pídele a Dios, que da con toda liberalidad. En otras palabras, cuando uno va a Dios con preguntas, cuando uno va a Dios con yo no sé qué hacer, lo que Dios nos da a nosotros es una abundancia de respuestas y soluciones. Ahora, para aquellos que están en Cristo y conocen la vida cristiana, saben que muchas veces cuando recibimos esas respuestas, para poder obedecer esas respuestas requiere mucha fe. Porque sabemos que al obedecer a Dios, siempre existe el potencial de que la cosa al principio vaya de mal a empeor. Ustedes saben que eso es así. Para ustedes que han vivido la vida cristiana de verdad, que muchas veces al obedecer a Dios y a obedecer a Cristo, inicialmente, eso es importante, la palabra inicialmente, porque sabemos que no siempre va a ser así. Las cosas eventualmente van a salir ¿qué? Bien. Pero muchas veces, al obedecer a Dios, tomar ese paso de fe, las cosas resultan ir de mal a empeor en ese momento. Pero, si delante de mí no se abre el mar, con Jesús caminaré sobre las aguas. Creciendo en fe. Pídale a Dios, Él te va a dar sabiduría, entendimiento con liberalidad, sin reproche. Esa palabra es importante también porque lo que significa es esto. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones incorrectas sabiendo lo que Dios ya dice? ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones incorrectas ya sabiendo lo que Dios dice? Ahora, si Dios fuera como nosotros, la actitud de Dios sería, pues mira, no me molestes más con estos problemas, porque cada vez que tú vienes a mí buscando ayuda, yo te doy un consejo y tú haces lo opuesto. Déjame en paz, no pierdas mi tiempo. Vete, piérdele el tiempo a otra persona. ¿Dios no trata de esa manera? Absolutamente que no. Es sin reproche, en otras palabras. A pesar de que lo que acabo de decir es una realidad, cuando nosotros nos entregamos a Dios, cuando nosotros venimos delante de la presencia de Dios con nuestros problemas, Dios no me va a reprender. Dios no me va a tratar con dureza. Porque Dios es un Dios clemente. No Roberto Clemente, clemente.
paciente, amoroso. Es un Dios que entiende nuestra condición. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien le da con toda liberalidad, sin reproche, y le será dada. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de este punto? Punto número 1. Acuérdense que David hizo lo que hizo antes de preguntarle a Dios cómo se debería hacer. Tenía buenas intenciones. El arca pertenece en Israel. Hace ya entre 50 y 70 años que no ha estado aquí, que la presencia de Dios, el poder de Dios, eso que representa eso, no ha estado donde debe estar. Yo quiero traerla para atrás porque yo quiero que Dios sea glorificado, yo quiero que Dios sea exaltado, yo quiero que Dios sea el Rey de Reyes y el Señor de Señores en este pueblo. Pero David, antes de hacer eso, consulta a Dios para asegurarte que cuando la vayas a traer, lo hagas como Dios quiere que se haga. Necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para lidiar con nuestros matrimonios. En muchas ocasiones, en muchos momentos, tenemos buenas intenciones porque todo el mundo aquí que está casado quiere que su matrimonio sea exitoso. Yo nunca he conocido a nadie que cuando está en el altar a punto de casarse, te dice a ti, yo no puedo esperar para divorciarme. Nadie dice eso. Amén. Nadie me ha dicho, estoy loco por el divorcio. Nadie, no, la gente se casa con la expectativa que va a durar para siempre. Y mientras van los años, como somos gente pecaminosa, conflictos pasan inevitablemente. Y tenemos el deseo de restaurar, tenemos el deseo de hacer las cosas bien, tenemos el deseo de que las cosas vayan en la dirección correcta, tenemos las buenas intenciones. Pero en vez de buscar a Dios, empezamos a hablar con nuestras amistades, fulano, ¿qué tú piensas? ¿Y qué tú piensas? Y lo que a mí me da risa, y no lo estoy diciendo como chiste, pero es verdad, ustedes saben que es verdad. Muchas veces, hasta los mismos cristianos buscando consejos de personas que han estado divorciadas como 6 veces. ¿Qué nos pasa a nosotros? Pues yo voy a hablar con mi hermano. Pues tu hermano está divorciado 4 veces. ¿Sabes? ¿Qué consejo te puede dar a ti? Lo único consejo que te puede dar a ti es lo que no debes hacer. ¿Me están escuchando? Esto es una enseñanza extremadamente simple. Es simple. Pero el hecho de que sea simple no significa que lo estamos haciendo. Porque lo simple es difícil de hacer muchas veces. Queremos restaurar la relación con mis amistades, queremos como padres criar niños que amen al Señor, que tengan el temor del Señor y en vez de buscar a Dios, en vez de decir, Señor, yo tengo buenas intenciones, pero para asegurarme que haga las cosas bien hechas y para que tenga el potencial de que las cosas me salgan bien, déjame preguntarte a ti. Y muchas veces no lo hacemos. Escuche, es posible que una de las razones por la cual las cosas no salen bien o no salen como nosotros planeamos que salgan, tiene que ver con las estrategias que usamos. Ese es el punto número 2. Mira ahí. Usando estrategias filisteas para hacer la obra de Dios. Usando estrategias filisteas para hacer la obra de Dios. Ya ustedes bien saben que esas dos cosas no encajan, ¿verdad? O sea, yo no, si yo soy cristiano,
y quiero hacer las cosas de Dios correctamente, o quiero agradar a Dios, o quiero servir a Dios, pues tengo que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. No conforme a la filosofía filistea. Yo no puedo usar herramientas filisteas, pero eso fue en esencia lo que David hizo. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo del 3 al 10 dice así: y pusieron el arca de Dios. Ahora David, acuérdate, consultaron con los sacerdotes, con los levitas, con un montón de personas, pero no consultaron a Dios. Y esto fue lo que hicieron. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro que, un carro nuevo. No fue usado, porque Dios se merece lo mejor. ¿Cuándo pueden decir amén? Dios se merece lo mejor. El problema es que tú y yo no podemos determinar qué es lo mejor. Dios determina qué es lo mejor. Lo que me parece a mí como lo mejor, en el contexto de nosotros sería, pues, vamos a pasar o vamos a transportar el arca de Dios en vez de un Toyota en un Mercedes. Porque Dios se merece lo mejor. Y Dios te dice a ti, pero mira, ¿acaso eres tú Dios? ¿Acaso con tu mente pecaminosa puedes determinar lo que yo quiero? No. Dice aquí: y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, los hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. ¿De dónde sacaron esta idea del carro nuevo? Si tienen su Biblia, solamente lo puede escribir por ahí para que lo lea después, pero en 1 Samuel capítulo 5 al capítulo 6 nos habla acerca de eso, porque lo que sucede después de la guerra, en 1 Samuel, cuando el pueblo de Israel sacó el arca, porque ellos pensaban que esa era la arma secreta y que Dios le iba a garantizar la victoria, murieron 30,000 personas, ellos perdieron el arca y los filisteos se llevaron al arca. Ustedes bien saben que después de eso cosas trágicas empezaron a pasar en el pueblo de los filisteos. Lo pusieron primeramente en un templo donde adoraban el dios Dagón. Pusieron el arca adentro del mismo templo. El próximo día la estatua de Dagón estaba en el piso, destruida. La gente del pueblo filisteo empezaron a enfermarse. La gente empezaron a morirse. Y se dieron cuenta, todo esto ha empezado desde que traímos esta arca aquí. Saquemos esta arca de aquí. Vamos a hacer un carro nuevo. Esto fue lo que ellos dijeron, los filisteos. Poner el arca en un carro, llena el carro de oro, diamantes, de cualquier cosa que sea, y manda eso para atrás. Pero este asunto de utilizar un carro nuevo, esto no era la voluntad de Dios. Esto fue idea de los filisteos. Y el pueblo de Dios, en vez de preguntarle a Dios primero cómo Él quería que esa arca fuera transportada de un lugar a otro, lo que hicieron fue que se dejaron llevar por la cultura y por lo que ellos ya sabían hacer. Lo que siempre hemos hecho. Lo que yo aprendí. Una vez más, ¿qué importa lo que yo aprendí? Porque si lo que yo aprendí no encaja con la palabra de Dios, lo que yo aprendí es incorrecto. Si lo que yo he hecho toda mi vida, mi costumbre, mi cultura, lo que sea, si no encaja con la palabra de Dios, todo eso es incorrecto. Ustedes bien saben que cuando se trata de la palabra de Dios, nosotros como cristianos no estamos llamados a reinventar la rueda. ¿Ok? Nuestra prioridad siempre debe ser obedecer lo que Dios ya dice en su palabra. Es interesante porque Dios también, ellos tenían que saber. Ese es el problema, mira. Todos nosotros tenemos la palabra de Dios a nuestra disposición.
Ustedes bien saben que cada creyente, incluyéndome a mí, necesitamos tener un tiempo devocional. Necesitamos estudiar la Biblia. Eso es entre tú y Dios. Pero la respuesta para nuestros problemas, la respuesta para nuestras preguntas están en la palabra de Dios. El problema es, ustedes bien saben, es que no le damos el tiempo que la palabra de Dios se merece. No le damos el tiempo. Cuando estamos presentes hasta aquí mismo, aquí como iglesia, nos congregamos. Voy a ser bien honesto con ustedes. Aquí voy a, como dice, le voy a abrir mi corazón, ¿ok? Levante su bosquejo. Todo el mundo levante su bosquejo. ¿Ok? A mí personalmente, levante el bosquejo para que todo el mundo vea. Personalmente, como individuo, pero como cristiano yo no puedo ser un individuo. Amén. El cristiano está llamado a pensar en quién. En Dios y en los demás. A mí no me gusta tener que hacer el bosquejo. Pueden bajar. No. El bosquejo, si te dan cuenta, es cada domingo, no es una vez al año. Cada domingo es una estructura. Eso es una estructura ahí. Que uno tiene que hacer. Puntos, pasajes. A veces yo trato que las cosas de rhyme. Una P, otra P, cosas así, ¿verdad? Eso es esfuerzo, eso es trabajo. Es más fácil para mí hacer mis notas. Vengo aquí, te doy un papel en blanco y dale por ahí para abajo. Pero la razón por qué tenemos el bosquejo es la intención. ¿Por qué el bosquejo? Porque como pastores, nuestro deseo es que tú coges el bosquejo, lo llenes y lo estudies. O sea, que lo que estamos enseñando en el día de hoy puedas seguir estudiándolo el lunes y el martes y el miércoles, por ahí para abajo, cuando te dé la gana, pero se estudia. Y tienes algo ahí estructurado, ya hay puntos y hay citas bíblicas que encajan con el tema y cosas así. Eso es para la iglesia. El problema es que todos luchamos con el estudio de la Biblia. A veces yo me pregunto, y para ser honesto, verdaderamente, Marcel, ¿cuánto tú estudiarías la Biblia si no tuvieras que predicar? A veces me da vergüenza, porque a veces yo digo, bueno, quién sabe si no la estudiaría tanto. Lo que pasa es que tengo que estar listo el miércoles, tengo que estar listo los jueves, tengo que estar listo los domingos, tengo que estudiar. Y muchas veces esforzado. Pero gracias a Dios, porque te voy a decir una cosa. El hecho de que muchas veces no tengo el deseo de estudiar, porque esa es la verdad. Lo doy gracias a Dios porque cada vez que vengo a mi oficina me siento ahí cansado, agotado, y no tengo el deseo de estudiar es que este libro es sobrenatural. It is, man. Porque mira, yo te puedo leer cualquier otra cosa y me duermo. Pero tú te sientas ahí, empiezas, estás un poco cansado y sigue. Y es verdad, por lo menos en mi caso, es una llama que se me enciende por dentro. Y ya no me cansa buscar este pasaje, el griego, hebreo, diccionario, citas, y sigo por ahí. Y le quiero dejar saber algo, si eso es posible, si Dios puede hacer eso en mí, y ustedes no me conocen, si ustedes están, especialmente las personas nuevas que están presentes, si ustedes piensan que yo soy una persona intelectual, you're fooling yourself. Yo no soy una persona intelectual de lo mínimo. En Puerto Rico sería, yo soy un jibarito. Eso es lo que yo soy. Un jíbaro del campo, cortando caña y recogiendo café. Y en mi tiempo libre juego béisbol. Y me encanta el chicharrón. ¿Me entiendes? That's who I am. Pero Dios es real.
Y cuando Dios te llama a ti, Él te va a capacitar a ti. Y cuando Dios te salva a ti, porque estamos hablando ahora de salvar, cuando Dios te salva a ti, también te va a capacitar a ti. ¿Para hacer qué? Pues para enamorarte de la palabra de Dios. Para que cuando no tengas deseo, cuando comienzas a leerla, algo sobrenatural comienza a pasar adentro de ti. Vemos aquí una vez más David usando estrategias filisteas para hacer la obra de Dios. Como acabo de decir, nosotros no fuimos llamados para reinventar la rueda, simplemente obedecer lo que dice Dios en su palabra. Ahora, Dios tenía ya muy claro cómo el arca tenía que ser transportada. En Éxodo capítulo 25, versículo 14, la palabra de Dios dice así: y meterás las varas por los aros a los lados del arca para llevar el arca con ellas. El arca fue diseñada para ser cargada no en una carreta, no en un carro nuevo, no por vacas. Fue diseñada para ser cargadas por hombres, y no cualquier hombre, sino los levitas. Nuestro Dios, lo dije la última vez, nuestro Dios es un Dios de orden. Orden. El Dios de la Biblia no hace absolutamente nada a lo loco. Si no me crees, simplemente abre la puerta esa y empieza a fijarte en la creación. Todo en la creación fue diseñado en orden. El cuerpo humano es posiblemente la creación máxima de Dios. Todos estos órganos, todas las células, todo en un orden perfecto, que en el momento que algo está fuera de orden, en el momento que algo esté fuera de orden, el ser humano se puede morir. Cuando se trata de cómo Dios quiere que nosotros como hijos e hijas de Dios adoremos a Dios, Dios ya nos dio un patrón. ¿Queremos servir al Señor? Amén. ¿Queremos como iglesia servir al Señor aquí, en este lugar? Amén. Hay un patrón. En inglés se dice, how do you want to do church? Well, we could do church how we want to do church, or we could do church how God wants us to do church. Podemos tener un servicio como a mí me dé la gana. Puedo tener un servicio trayendo estrategias filisteas adentro de la iglesia, trayendo música filistea adentro de la iglesia, estrategias filisteas adentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque las estrategias filisteas están funcionando allá afuera. ¿Me están escuchando? Y Dios dice, pueden hacer eso, pero no van a recibir mi bendición, y lo más probable que van a recibir es que la justicia, el castigo, el reprendimiento, que es el resultado de todas esas cosas. Lo mismo se aplica para mi vida personal, lo mismo se aplica para nosotros como padres, cuando queremos gobernar nuestros hogares, todas esas cosas. Ahora, continuamos aquí, versículo 4. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, ¿ok? Y como le acabo de decir, el arca estaba en la casa de Abinadab casi 50 años, ¿ok? ¿Qué hacía ahí tanto tiempo? ¿Por qué él no dijo algo? I don't know, ¿ok? Pero que estaba ahí y que estaba en el collado con el arca de Dios, y Ahío iba delante del arca, versículo 5, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de Jehová, con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. ¿Okay? So, lo que hay es como si fuera, ¿cómo se dice? Like a parade. ¿Cómo se dice parade? Una parada glorificada, una parada para el Señor, todo el mundo ahí glorificando a Dios. Un espectáculo. ¿Y para quién era el espectáculo? Para Dios, no para el hombre, era para Dios. Pero fue hecha
con herramientas filisteas, con estrategias filisteas, con filosofías filisteas. Y vamos a ver el resultado. Y cuando llegaron, versículo 6, cuando llegaron al área de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. ¿Se pueden imaginar la escena? David, otra vez, ¿cuáles son las intenciones de David? ¿Hacer algo bueno o hacer algo malo? ¿Cuáles son las intenciones de David? ¿Glorificar a Dios o no glorificar a Dios? Son buenas intenciones desde el principio. Pero la cosa es que en vez de consultar a Dios primeramente, consulta a todo el mundo menos Dios. Y toma la iniciativa de hacer las cosas a la manera que él pensaba que eran correctas. ¿Por qué? Porque en la mente de él, mis intenciones son buenas. Si mis intenciones son buenas, Dios tiene que recibir lo que le estoy dando. No es así. I'm sorry. Y cuando yo me pongo a analizar mi vida personal, me doy cuenta que muchas de las cosas que yo he hecho a través de mi vida, cuando pasen por el fuego, se van a quemar simplemente por esa realidad. He tenido buenas intenciones, muchas buenas intenciones, pero la filosofía, las herramientas, las estrategias han sido filisteas. Y Dios no puede bendecir eso. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. Y Dios quiere que hagamos las cosas como Él nos dice que las hagamos. Eso tiene que, it has to sink in esta mañana, en esta tarde. No es simplemente el deseo, no simplemente la intención, es hacer las cosas conforme como dice Dios en su palabra. Pero qué cosa tan horrible aquí. Usa extendió la mano, ¿para qué? Para que el arca no se cayera. Ahora, pregunta, ¿será eso buenas intenciones? Pues claro que sí. Este es el arca de Dios. Representa una vez más la presencia y el poder de Dios. ¿Sabe? Yo veo que se está cayendo. Dios es bueno, Dios es puro. Este instrumento, el arca, es algo precioso. Yo no quiero que el arca de Dios no solamente se rompa, pero que se manche, que se ensucie con el lodo y con la arena. Usa, mejor la toco, mejor la aguanto para que no se caiga, para que no se ensucie, para que no se quiebre. Escucha, aquí Usa está presumiendo. ¿Presumiendo qué? Presumiendo que las manos de él son más limpias que el lodo del piso. No sé si me escucharon. Buenas intenciones. Este es el arca de Dios. ¿Cómo yo voy a dejar que el arca de Dios se caiga en este piso tan sucio, tan feo, tan... Lo voy a parar. Él presumiendo que sus manos eran más limpias que el lodo y la tierra. Cuando en realidad el lodo y la tierra son más limpios que mis manos. No sé si me están entendiendo. El lodo hace lo que el lodo hace. O mejor dicho, el lodo hace lo que Dios mandó que el lodo hiciera. En ningún momento el lodo se ha rebelado contra Dios. La tierra hace exactamente lo que Dios mandó que la tierra hiciera. En ningún momento la tierra se ha rebelado contra Dios. El ser humano sí. No se haya pecado en el lodo. Y no se haya pecado en la tierra. Pero hay pecado en mí.
Esa es la razón por la cual Dios dice, cuando se trata del arca, nadie la puede tocar, o ciertamente morirás. En Números capítulo 4, versículo 15 dice exactamente eso. Dice, y cuando acaben Aarón a sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrá después de ellos los hijos de Coat, los levitas, para llevarlos. Pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Dios ya lo había dicho. Amados, ¿estamos bien? Nosotros servimos a un Dios santo. El ser santo es el ser distinto, el ser separado, el ser único. Cuando hablamos de la santidad de Dios, eso es lo que estamos diciendo de Dios, que Dios es distinto a toda la creación. No hay nada porque primeramente Dios no fue creado, pero no hay nada en la creación que sea semejante a Dios. Sí, fuimos criados en la imagen de Dios, pero Dios es único, Dios es separado, Dios es distinto. La santidad, cuando se aplica a Dios, significa que Dios es absolutamente único, Dios es incomparable, trascendente, Dios está en una clase por sí mismo. Dios no está sujeto a nada ni a nadie. Dios es puro, Dios es bueno, siempre hace lo que es correcto. Dios es incapaz de hacer el mal. Dios siempre actúa en una manera justa. La santidad es el centro, escuche por favor, el centro de todos los atributos de Dios. De todas las cosas que Dios es, la más importante es la santidad de Dios. La santidad de Dios abre la puerta al entendimiento de quién es Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Necesitas entender la santidad de Dios. La santidad de Dios es el atributo que define todos sus demás atributos. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios dice, no hay santo como Jehová. En Isaías 6:3 la palabra de Dios nos dice, y el uno al otro daban voces, estamos hablando de los ángeles, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Con relación a este pasaje bíblico, a Isaías capítulo 6, versículo 3, R.C. Sproul escribió en su libro La Santidad de Dios lo siguiente. Escucha lo que dice R.C. Sproul con relación a esa frase santo, santo, santo. R.C. dice, solamente una vez en la Sagrada Escritura un atributo de Dios es elevado al tercer grado. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. La Biblia nunca dice que Dios es amor, amor, amor. La Biblia tampoco dice que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. En ningún lugar en la Biblia Dios dice que es ira, ira, ira o justicia, justicia, justicia. La Biblia dice que Él es santo, santo, santo al punto de que toda la tierra está llena de su gloria. Dios es santo. Y por hecho, eso significa que tú y yo no podemos hacer lo que nos da la gana. Dios es perfecto, sin pecados, sin defectos. Él es Dios. Continuamos la exposición aquí, versículo 8. Dice aquí, después que Usa muere, ¿Usa tenía buenas intenciones, sí o no? Sí. ¿Malos resultados? ¿Estrategias? ¿Cuál fue la estrategia que él usó? Me están siguiendo. Ahí está la cosa. You see it, right? No son buenos en matemáticas, pero 1 más 1 es que ahí está. Dice aquí, y se entristeció David. Subraya esa palabra, entristeció, porque si estás pensando en que él estaba llorando, eso no es lo que la palabra verdaderamente quiere comunicar. Él se enojó. He was mad. ¿Con quién? Exacto. Pero entiende, desde la perspectiva humana, ¿estamos haciendo para quién? Estamos trayendo el arca de la casa de Abinadab para Israel porque queremos glorificar a quién, ¿verdad? Todo esto es para quién. La música es para quién. Estamos danzando para quién. Todo es para Dios.
Humanamente podemos entender como el razonamiento de nosotros sería, contra, un break. ¿Sabes? Acá, todo esto es para ti. Yo sé que fallamos en esta, pero había que matarlo. Había que matarlo. Y la cosa es, nuestro Dios es un Dios de orden y es santo, santo, santo. Si vamos a hacer las cosas, vamos a hacer las cosas bien hechas, conforme a la voluntad de Dios. David estaba entristecido, dice, por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Eso Perez Usa literalmente significa estallar, como explotar, ¡boom!, contra Usa. Y eso fue lo que David vio, tú sabes, como él puso su mano ahí y la ira de Dios, ¿qué hizo? ¡Boom! Explotó ahí contra este hombre. Déjame decir esto, pienso que tengo que decirlo. El Espíritu Santo yo creo que me está, dile esto antes de seguir. Por favor, no dejen que Satanás ponga en su mente la imagen de un Dios malo, de un Dios que está constantemente enojado, de un Dios que le da placer en hacerle daño a la gente. No permitan eso. Por favor, no permitan eso. El Dios de la Biblia es un Dios bueno. El mandar a su Hijo unigénito al mundo a salvar lo que iba a salvar, es la expresión más grande de amor que ha visto la humanidad. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Dios sigue siendo santo. Él sigue siendo santo, santo, santo. Y sin embargo, nosotros continuamos haciendo muchas veces lo que nos da la gana. Y el Dios santo, santo, santo también es paciente con nosotros. Lleno de misericordia y lleno de gracia, deseando que lleguemos al punto del arrepentimiento, porque a Dios no le place, Dios no se goza el hacerle daño a la gente. Dios desea que el hombre se arrepienta y vuelva hacia Él. Por favor, no se olvide de eso. No deje que Satanás le ponga esa imagen en su mente del Dios bueno que tú y yo servimos. Se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Subraye la palabra temir o temiendo, porque usualmente cuando leemos el Antiguo Testamento y vemos esa palabra, usualmente pensamos que el temor de Dios está hablando de la reverencia de Dios. En este contexto, el temor que David tenía no era el temor de reverencia, era el temor de temor. Como, espérate, yo no quiero nada que ver con esta arca. ¿Acaso que yo muera, otras personas mueran también? Acuérdate que Él es rey. El trabajo de Él es proteger el pueblo, de ser el líder del pueblo, ¿verdad? Si hay algo que le va a hacer daño a la comunidad, uno debe hacer todo lo posible como el líder, asegurarse que eso se saque de la comunidad. David no sabe qué hacer, está turbado. Dice, ¿cómo va a venir el arca de Jehová a mí? Tú sabes, yo quiero que venga a mí, pero ¿cómo va a ser? Versículo 10, de modo que David, this is hilarious for me, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo. That for me is funny. Why is it funny? Porque, como quien dice, yo no la quiero, pero va a estar en tu casa. Entonces imagina, hello, sí, ¿puedo hablar con Obed?
Sí, ¿quién es? El rey, es David. ¿Qué quieres, David? Nada, tengo un favor que pedirte. Aquí tengo un arca, acaba de morirse una persona y quiero que la guardes en tu casa hasta que yo te diga. Ok. ¿Sabes? Porque si le digo que no, me van a matar también, no importa. Ahora, fue chistoso, pero esto es importante. Esto va a ser el punto número 3, pero quiero adelantarme un poquito. Cuando cosas trágicas pasan en nuestras vidas, tenemos que aprender. No sé cómo decirlo, más fácil no puedo decirlo. Cuando cosas trágicas, cuando cosas difíciles pasan en mi vida, pero yo tengo que aprender. Yo tengo que aprender de mis errores, yo tengo que aprender de mis situaciones. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Y mientras más rápido yo aprenda y mientras más rápido yo empiece a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, mejor las cosas me van a ir. Inmediatamente, ¿qué es lo que hace David? David llevó el arca a la casa de Obed-Edom el geteo. Ahora, como vamos a ver, este hombre era de la línea de los levitas. Yo creo que alguien le había dicho, después de la muerte, me imagino que David está buscando, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y alguien posiblemente le dice, mira, ¿no te acuerdas? que no se puede llevar así, hay que llevarlo así, y esta gente tiene que llevarlo así, que si esto es lo otro. Y dice, pues búscame un levita por ahí. Se lo llevó a este tipo, que se quede ahí. Ahora, como ya he dicho varias veces, los hijos de Dios no pueden usar herramientas de los filisteos para servir a Dios. No podemos usar filosofías filisteas para adorar a Dios. No podemos traer las mismas creencias de los filisteos a nuestros hogares, a nuestras vidas. No podemos vivir conforme o como viven los filisteos. ¿Por qué? Porque este tipo de metodología, la metodología de los filisteos, siempre tendrá consecuencias negativas en nuestras vidas. Te pregunto, ¿cuál metodología o estrategia filistea estás usando en tu vida en el día de hoy? Piensa en tu vida, piensa en tus relaciones, piensa en la manera que estás gobernando, bregando con tus finanzas, piensa en tu crianza de los hijos, piensa el comportamiento tuyo en el trabajo, piensa lo que quieras pensar. Pero la pregunta es, ¿qué metodología o estrategia filistea estás usando en tu vida en este momento? Yo escribo eso por algún lugar. ¿Para qué? Para atacar eso. Para atacar eso y para ver qué es lo que Dios dice. O posiblemente preguntarle al pastor, mira, yo sé que estoy usando una metodología filistea, las cosas no me van bien, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice que tengo que hacer conforme a esto? O relacionado a esto, ¿verdad? Ahora, las buenas intenciones nunca pueden ser una excusa para desobedecer la palabra de Dios. Eso es muy importante. En Proverbios capítulo 14, versículo 12, la palabra de Dios dice así: hay un camino que al hombre le parece que derecho o que le parece correcto, pero que al fin es camino de muerte. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que te parece derecho en tu vida en este momento, que te parece derecho, pero que la palabra de Dios te dice que es torcido? Para todo el mundo, para mí y para todo el mundo. That's right. ¿Qué es lo que para nosotros nos parece derecho cuando la palabra de Dios claramente nos dice que es torcido? Van a haber consecuencias si seguimos en esa línea, inevitablemente. Amén. No importa si el camino, la decisión, la estrategia, la filosofía te parece derecha o correcta, lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Punto número 3. David aprendió de su error. Versículo del 11 al 15, eso es muy importante, tenemos que aprender de nuestros errores. Dice aquí, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Ahí estuvo el arca por 3 meses. Yo me imagino a Obed cada noche levantándose a chequear sus hijos.
mirándose a él, si tengo algo, una llaga que me está creciendo, tú sabes, porque el arca era algo peligroso, pero estaba en su casa y todo le iba bien por 3 meses. Dice así, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Gran bendición. Lo que dicen algunos Jewish scholars, ellos piensan que Obed-Edom era una persona extremadamente pobre y el Señor pues lo bendició de una manera monetaria, ¿verdad? Con cosas materiales. Uno no sabe, pero la cosa es que el Señor lo bendició a él. Ahora, esto es importante porque hay 2 principios básicos que prevalecen en el Antiguo Testamento y son estos 2. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae el juicio de Dios. Esas 2 cosas. Y ya para ustedes que son miembros de esta iglesia saben que las bendiciones de Dios no siempre son bendiciones monetarias. Las cosas que verdaderamente son tremendas son las cosas que Dios hace en nuestros corazones, en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestras mentes, cuando nos cambia, nos transforma, cosas que durarán para siempre, ¿verdad? Pero anyway, el Señor le dio gran bendición a este hombre. Versículo 12. Y fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios, ¿verdad? Eso fue de gran bendición para ellos. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Él se dio cuenta, posiblemente pensó, pues aquí la ira de Dios fue pacificada, ¿verdad? Ya estamos bien con Dios. Ahora sé qué es lo que hay que hacer. Esto fue la segunda vez. El primer intento, ¿qué pasó? La pusieron en una carreta. Usa tocó el arca porque estaba a punto de caerse. La fiesta tremenda terminó siendo una tragedia. David se enojó con el Señor. ¿Cómo puede ser? Me imagino que después de eso David va a su casa, está en momento de gozo y bendición, regocíjate, ¿verdad? Pero en los momentos de adversidad hay que considerar. Y en ese momento de adversidad yo me imagino a David en su casa considerando, ¿qué fue lo que hice? Señor, ¿qué fue lo que hice? El Señor le dio dirección. Posiblemente alguien vino y le comentó, esto es lo que hay que hacer de punto A a punto Z. Y así es como se hace correctamente. Ok, aprendí de mi error. Aprendí de mi error porque algo malo me pasó, pero así como uno aprende. Y después voy a la palabra de Dios. A ver qué es lo que Dios me dice a mí. Y ahora Dios, ayúdame, dame a mí la habilidad de obedecerte a ti, porque muchas veces requiere fe, que yo carezco de fe muchas veces. Dame la fe necesaria para obedecer lo que visualmente se ve como algo imposible o lo que visualmente se ve como algo que me va a costar más de lo que yo estoy dispuesto a dar. Dame la fe necesaria para echar para adelante. David tuvo otra oportunidad, como muchos de nosotros tenemos otras oportunidades. Y David esta vez lo hizo correctamente. Dice aquí, entonces David fue, versículo 12, fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed a la ciudad de David. Versículo 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios, escuche, que seguro eran de la familia de Coat, habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. So, this is amazing. El arca ahora no está en una carreta, está sobre los hombros de los levitas. Cada 6 pasos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pare, sacrificio, sangre por todos lados. Sigan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, paren, sacrificio, sangre por todos lados, paren. So, yo empecé a pensar, pero espérate. ¿Cuál es la distancia de la casa de Obed a la ciudad de David? Comentaristas piensan que era entre 9 a 12 millas. So, en mi mente sigo, that's not enough. ¿Cuántos pasos
verdaderamente son para un ser humano, ¿cuántos pasos daría un ser humano? Entre 9 a 12 millas. En el internet hay una calculadora que te pide la altura tuya, esto tiene que ver con los pies, la altura tuya, ¿verdad? Y te deja saber cuántos pasos darías si caminaras 1 milla, 2 millas, 3 millas, 4 millas, así, ¿verdad? So yo puse 6 pies y... No, 5. You got it. All right. 5, 7 on a good day. Y 5, 7. Y hice la calculación, me salió. Y eran 30,000 pasos. Ahora, yo no soy muy bueno en matemáticas, pero pude hacer esto. Después dividí 6 entre 30,000. Y el resultado de eso fue 5,000. Yo estoy ahí en mi oficina, estoy como, espérate. Yo hice los cálculos otra vez y lo hice 2 o 3 veces. Y lo que me sonaba en la mente, lo que seguía como era, es que Dios es santo. Es que Dios es santo. Porque para mí era un número absurdo, es como sí. Y yo pensando, ¿habrán tantos animales para sacrificar? Claro que sí, hay. Cada 6 pasos. La sangre, sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Esos animales representaban al Cordero de Dios que iba a llegar en un momento en el futuro, iba a morir en la cruz del Calvario por los pecados de la humanidad una vez por todas. David lo hizo correctamente. Amén. Versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con el efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducía el arca de Jehová con júbilo y sonido y trompeta. Es fácil tener gozo cuando hacemos las cosas correctamente. Amén. Yeah. Ahora sí, vamos a danzar de verdad ahora sí. A gozarnos en el Señor, porque cuando uno obedece al Señor, el Espíritu Santo te da confirmación que estamos bien. Estamos bien. Y cuando no estamos bien, nos da convicción de que no estamos bien. Y es difícil tener gozo en esos momentos. Ahora, te pregunto, ¿estás haciendo los ajustes necesarios bíblicamente hablando para no cometer los mismos errores del ayer? ¿Estás dejando que la palabra de Dios determine lo que es correcto o incorrecto en tu vida? En Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo. Levante la mano si te has caído más de 7 veces. Porque 7 veces cae el justo, escucha, y se vuelve a levantar. Pero los impíos tropezarán en el mal. 7 veces cae el justo. Subraya la palabra justo. Simplemente porque sabemos que somos justos porque hemos sido cubiertos por la justicia de Jesucristo. Yo quiero darle gloria a Jesucristo un momento. Estamos en el Antiguo Testamento, pero vamos a glorificar a Cristo. Cristo, la justicia de Cristo. Y se vuelve a levantar. Sabemos que si nos levantamos no es por nuestras propias fuerzas, sino porque el Señor nos levanta. Escuche. Amados, necesitamos fe para poder hacer los ajustes necesarios bíblicamente hablando. Necesitamos fe. Porque cuando Dios nos manda a hacer ajustes, como dije anteriormente al principio, muchas veces estamos en una situación bien difícil, buscamos la solución o la respuesta en la palabra de Dios, nos damos cuenta que lo que Dios nos está pidiendo hacer puede resultar que la situación mía que está difícil se ponga más difícil todavía. Y ahora requiere fe de mi parte. O voy a obedecer o voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque sabemos que si yo sigo haciendo lo que estoy haciendo, voy a seguir cosechando el mismo resultado. Algo tiene que cambiar. Se necesita fe para poder hacer los ajustes necesarios bíblicamente hablando, y también se necesita fe para dejar que la palabra de Dios determine lo que es correcto y lo que es incorrecto. Eso no es fácil. ¿Cuántos de ustedes, yo soy fanático de Batman? ¿Hay fanáticos de Batman aquí? Okay.
Nada. Tienen que arrepentirse después del servicio, hermanos y hermanas. No, I'm just fine. I like Batman. I like Batman porque él verdaderamente no tiene ningún poder. Él simplemente es una persona que se está fajando, tiene un poco de tecnología y le da duro a todo el mundo, vamos, ¿verdad? Pero en la franquicia nueva que hicieron de Batman, hay la película que se llama The Dark Knight Rises. ¿Cuándo han visto esa película? Okay. So, hay una escena en esa película donde Batman ya está viejo, como siempre. Ahora el villano es más duro, más fuerte que ha experimentado en su vida. Y lo que pasa es que tiene una pelea con un tipo que se llama Bane. Bane le cae encima y lo cogen y lo tiran en una prisión. Esta prisión es in the middle of nowhere, es como en un desierto, y lo meten como si fuera un hoyo, como si fuera a pit. ¿Cómo se dice en pit? Un pozo, ¿verdad? Pero un pozo enorme. Adentro del pozo hay una cárcel, imagínate que es grande. Y ahí está, pues Batman está ahí, pues no puede caminar porque le partieron la espalda y está haciendo su terapia, está como dice, yo tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí. Llega al punto donde ahora puede caminar. Y ahora dice, yo voy a salir de esta prisión. Pero la persona que está dentro de la prisión le dice aquí, de todos los años y de todas las personas que han estado en esta prisión, solamente ha salido una persona. Y bueno, chévere. So, le enseñan a él qué es lo que él tiene que hacer para salir de la prisión. Porque como es un pozo, arriba del pozo no hay nada. Lo que él tiene que hacer es simplemente subir. Hay unas piedras en diferentes lugares. Tiene que subir y llegar hasta afuera. Lo que pasa es que llega un punto mientras está subiendo donde hay que brincar de una piedra a otra. Y esta piedra está a lo más alto. Y si él falla, se cae y se muere. ¿Qué es lo que hace Batman y todo el mundo? Lo que hacen es que ellos cogen una soga, se la ponen mientras están subiendo este pozo, y cuando llegan a esa roca, cuando tienen que brincar, pues ellos brincan, pero nunca llegan, y cuando se caen, pues la soga lo aguanta ahí. Y eso pasa varias veces. Batman ya está frustrado. Yo tengo que salir de aquí porque se da cuenta que están destruyendo Nueva York. Yo tengo que salir de aquí. Y le pregunta al prisionero, ¿y quién salió de aquí? Y le dice, un niño. Es un niño. Dice, un niño que nació en la oscuridad. ¿Verdad? So anyways, y la escena te la enseñan que ese niño está subiendo ese pozo y llega al punto donde está la roca. Y no te enseñan, yo creo que te enseñan que el niño brinca y llega a esa piedra donde por fin ahora puede salir. La cosa es que ese niño cuando brincó nunca usó una soga. Ahora Batman tiene que, bueno, si voy a salir de aquí, tengo que brincar sin soga. Cuando ves la película, él sube, llega hasta el último paso. Antes de brincar hace... Porque está a punto de tomar un paso de fe. Como dicen los americanos, this is all or nothing. Todo o nada. Sin soga. O vivo y me salgo, o muero en este paso. Y ya ustedes saben que brinca, sale y pues... Pero la cosa es esta. Yo estaba pensando en esto, ¿verdad? Porque 7 veces se cae el justo y vuelve a levantarse, ¿verdad? Se necesita fe para poder hacer los ajustes necesarios. Se necesita fe para hacer los ajustes necesarios bíblicamente hablando. Cuando tú y yo decidimos usar las estrategias y las filosofías filisteas, es el equivalente a siempre usar la soga.
¿Por qué? Porque posiblemente la estrategia y la filosofía filistea tiene sentido para ti. O posiblemente it's like you're playing it safe. Porque lo que Dios me está pidiendo otra vez, muchas veces Dios nos pide que hagamos cosas que cuando miramos dice, esto es un gran arriesgo. Me estoy arriesgando aquí. O sea, la cosa me puede ir de mal en peor. Pero Dios dice otra vez, si delante de mí no se abre el mar, con Jesús caminaré sobre las aguas. Ese es el asunto ahí. Ahí es la fe. No entiendo, no tiene mucho sentido, no veo cómo va a funcionar esto, veo que es posible que la cosa se va a poner de mal en peor, pero yo que creo en ti. Y yo no necesito entender todo. I don't need for you, God, to show me the blueprints. I just want to trust in you. So I'm going to take this rope off. And I'm going to take the leap, knowing that you're there to catch me. Posiblemente Dios te está diciendo en este momento, quítate la soga y brinca. Yo estoy aquí esperándote. Brinca. No sé cuál es tu brinca, pero estoy seguro que aquí hay personas donde Dios dice, ya, quítate la soga y brinca. Estoy aquí. Porque si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir experimentando el mismo resultado. Queremos que las cosas cambien, hijo o hija, pues sí, pues tienes que hacer las cosas conforme a mi voluntad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Alguien una vez dijo esto, el cristiano cuando camina por fe nunca sabe hacia dónde la fe lo va a llevar. Pero ama y conoce a aquel que lo guía. Eso sí. ¿Amas tú? ¿Conoces tú al que te va a guiar? Espero que sí. El último punto número 4. David se mantuvo firme en sus convicciones. Escuchen, hermano, cuando decidimos obedecer y vivir según la palabra de Dios, podemos esperar que otras personas no estén muy contentas con nosotros. Dice aquí, según Samuel 16:23. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana, está ahí mirando, y vio al rey David que danzaba o saltaba y danzaba delante de Jehová. Subraye eso porque lo que David estaba haciendo era ¿para quién? Para Dios. Muy importante. Esto era de corazón. Pero dice aquí que Mical lo menospreció en su corazón. Esa frase menospreció literalmente significa que ella miraba a David como algo repulsivo. Lo miraba en inglés es disdain, como me da asco. Lo que estaba haciendo David, danzando para el Señor, gozoso por glorificar a Dios, la esposa lo estaba mirando. Eso me da asco. Versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Versículo 19. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasa. Y fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y escucha lo que dice aquí. Y volvió luego David para bendecir su casa. Entonces, después de un día largo, porque eran entre 12 y 9 millas, físicamente cansado, David danzando todo el tiempo, danzaba, paraba, for 12 miles. Emocionalmente cansado, espiritualmente cansado. Llega a su casa después de rendirle un servicio glorioso al Señor. Y saliendo Mical,
recibió a David, diciendo: qué gozo me da el verte a ti danzar para el Señor. Cómo yo te amo. Qué bueno es tener un esposo que ama al Señor. Qué bueno es tener un esposo que es un siervo de Dios. Esposo mío, me alegro que en vez de ir al partido de béisbol, invierte tu tiempo en las cosas de Dios. Eso no fue lo que ella dijo. No dijo nada de eso. Dice aquí, cuando recibió a David dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Very, very sarcastic. Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Escuchen, no es raro experimentar el valle después de haber experimentado la cima de la montaña. Lo repito una vez más. No es raro experimentar el valle. El valle es algo negativo. Después de experimentar la cima de la montaña, que es estar con Dios, la presencia de Dios. Es común experimentar eso. Para aquellos que son siervos de Dios, para los pastores que posiblemente están viendo esto en algún momento, saben que los domingos después del servicio usualmente experimentamos en este momento la cima. Llegamos a casa, uno no sabe lo que le está esperando. Salimos de aquí, un hermano o una hermana, no sabemos lo que estamos esperando. Entiendan eso, porque eso es una realidad. Así son las cosas. Las victorias espirituales a menudo van seguidas de pruebas y tribulaciones. Dice aquí en versículo 21, y entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová. Subraya eso, muy importante. En otras palabras, look, yo sé que tú me viste, no te gustó cómo estaba danzando, no te gustó cómo estaba vestido, no te gustó el hecho que yo estaba con personas común y corrientes. Yo sé que yo soy un rey, pero yo soy un siervo del Rey de Reyes. Y yo soy también, me imagino que para mí, lo que vemos aquí en la palabra de Dios, que David era como el rey del pueblo. Amén. He mingled with the common folk, which is a good quality for a leader. Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová y sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Una vez más, no lo estoy haciendo para ti ni para el hombre, lo hago para Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo en tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. La triste realidad es que en la mayoría de los matrimonios, porque esto es un matrimonio aquí, ¿okay? Los maridos y las esposas usualmente no están en el mismo nivel espiritual. Usualmente. Y eso es una verdad. Casi siempre en un matrimonio va a haber, si las parejas, si el esposo y la esposa son creyentes, casi siempre va a haber alguien en esa pareja que va a ser más madura que la otra. Muy pocas veces ha sido mi experiencia, la experiencia del pastor Edwin y seguro la experiencia de todos los pastores que han habido, que han conocido parejas que están ahí. Y eso sería algo excelente, by the way. No sería algo malo. Sería algo que debemos desear, ¿verdad? Pero usualmente ese no es el caso. Casi siempre hay una persona que es más madura que la otra cuando se tratan de las cosas de Dios. Esto es un caso clásico de eso. Lo que me encanta y el punto principal que podemos sacarle de esto es esto. Como acabo de decir, ¿estás experimentando cosas gloriosas en tu vida, en el contenido espiritual? Prepárate, porque después de las bendiciones muchas veces vienen las batallas. Número 1. Número 2. Yo sé que hasta algunos de ustedes están casados con personas que ni son creyentes.
tiene que ser extremadamente difícil, ¿ok? Pero tenemos que mantenernos firmes en nuestras convicciones. Dígame. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Porque si Dios nos manda a hacer algo, tenemos que hacer lo que Dios dice. Oramos por la pareja que no está en ese nivel de madurez. Señor, yo no era salvo y tú me salvaste. Y cuando me salvaste era inmaduro. Y si he crecido es por tu gracia y misericordia. Si lo has hecho en mi vida, lo puedes hacer en la vida de mi esposa, en la vida de cualquier persona. Ayúdame a mantenerme humilde, continúa ayudándome a mí crecer y a que la pareja mía pues también crezca. Y que pueda ver lo que yo veo o entienda lo que estoy entendiendo que dice tu palabra. Y que también esté dispuesto o dispuesta a obedecerte a ti. Pero ayúdame a mí mientras tanto, aquí está la cosa, mientras tanto, a mantenerme firme. Porque te garantizo una cosa. Cuando David le dice a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme como príncipe sobre el pueblo de Jehová Israel, ella no dijo, ay, sí, te amo. Cuando David dejó esa bomba caer, yo no sé qué pasó después de eso, pero te garantizo, ¿quién sabe que esa fue la razón porque nunca tuvieron hijos? Porque no dice por qué. Aquí no dice que Dios cerró el vientre de ella. Eso no lo dice. Estamos asumiendo que eso es posible que haya pasado, pero es muy posible que David había dicho, all right. Sabemos que David tuvo varias esposas, eso es otro asunto, ¿verdad? Pero tenemos que mantenernos firmes, estar dispuestos a pagar el precio por obedecer al Señor. Conclusión. No usemos filosofía y estrategias filisteas para vivir la vida cristiana. Siempre van a tener malos resultados en nuestras vidas y en las vidas de otros. Número 2, necesitamos aprender de nuestros errores y comprometernos a hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Número 3, necesitamos mantenernos firmes en nuestras convicciones bíblicas. No importa lo que otros digan o piensen de nosotros, lo que importa es lo que Dios diga y piense de nosotros. God is good. All the time. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por tu palabra, por la enseñanza. Te pido en este momento, Señor, que tú nos ayudes a poner en práctica las cosas que hemos aprendido, Padre Celestial. Ayúdanos a tener fe, a crecer en fe, a obedecerte a ti en todas las cosas. Perdónanos nuestros pecados, nuestras ofensas. Te amamos, Jesús, y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén.